18 años. Por tanto, lo que podemos sacar en conclusión es que si uno desobedece necesariamente o sale del marco de lo que es la voluntad divina, entonces sometido por el mal. Ya, en versículos 10:8 nos dice, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo, 18 años, a todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del Amorreo que está en Galat, ¿no? En el versículo 14, el pueblo de Israel, esta vez, en esta oportunidad, está clamando ayuda a Dios, pero sin embargo dice en el capítulo 14, versículo 14, dice, andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren de ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Nuestro Señor Jesucristo dijo en una oportunidad que tenía demonios, ¿no? Y dice, si el reino del mal está dividido, entonces está propenso a decaer, a ser sometido. Y en este caso, el pueblo de Israel, que estaba siendo sometido por los filisteos y los amonitas, por lo que ellos estaban sirviendo a sus dioses, de ninguna manera esos dioses podían libertarlos de la mano de los filisteos de los filisteos y de los amonitas. Es lo que nos está queriendo decir. Jefté era un hombre aborrecido por su pueblo porque mire que el pueblo, como ha desobedecido a la voluntad de Dios, entonces Jefté era hijo de una fornicaria, ¿no? Y como era hijo de fornicario, entonces no estaba siendo bienvenido dentro del pueblo, ¿no? Pero el pueblo va y acude a Jefté, ¿no? Versículos 9 al 11 dice, entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo, nosotros hemos pecado, ¿no? Y en el versículo 15, los hijos de Israel respondieron a Jehová, hemos pecado y haz tú con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres en este día. Y quitaron de entre ellos y los dioses ajenos y sirvieron a Jehová. Y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Entonces se juntaron los hijos de Amón y acamparon en Galat para hacer guerra al pueblo de Israel. Y en este aspecto, Jefté dice que hace tratos con el pueblo de Israel, ¿no? En el versículo 11, en el capítulo 11, versículos 12 al 26, nos está narrando la historia. Jefté era un hombre, no por el hecho que era hijo de una pecadora, no conocía la historia de Israel, ¿ya? Entonces, dice estas preciosas palabras, ¿no? Y en capítulo 11, versículos 1 dice, Jefté Galadita era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera y el padre de Jefté era de Galat.
pero la mujer de Galat le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté, diciendo, no heredarás en la casa de nuestro padre porque eres hijo de otra mujer. Y Jefté vive gracias a su fuerza, ¿no? En el versículo 6 dijeron a Jefté, ven y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. En el versículo 8 dice, en el versículo 7 está diciendo, Jefté respondió a los ancianos de Galat, no me aborrecisteis vosotros. Y en el versículo 8 dice, y los ancianos de Galat respondieron a Jefté, porque esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón, y seas caudillo de todos los que moramos en Galat. Y Jefté dice, entonces dijo a los ancianos de Galat, si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón, y Jehová los entregare delante de mí, seré yo vuestro caudillo, o sea, seré vuestro líder. Y dice, los ancianos de Galat respondieron a Jefté, Jehová sea testigo entre nosotros si no hiciéramos como tú dices. Entonces, es constituido Galat, Jefté es considerado desde los líderes de Galat, ¿ya? Y dice también, ahora, los amonitas, como hemos dicho, que eran los de Amón, eran hijos de Lot. Entonces, estos amonitas que son transjordanos están reclamando la tierra, ¿no? En el versículo 18 dice, después yendo por el desierto, rodeó la tierra de Edom. Está contando Galat la historia, ¿no? Eso nos está hablando desde el versículo 14. Y Jefté volvió a enviar otro mensajero al rey de los amonitas para decirle, Jefté ha dicho así, no tomó tierra de Moab ni tierra de los hijos de Amón. Nosotros no hemos tomado la tierra de ustedes. ¿No? El versículo 19 dice, envió Israel mensajeros a Seoc, rey de los amorreos, rey de Esbón, dice, diciendo, te ruego que me dejes pasar. Esto es con Moisés, ¿no es cierto? Estás rogando a los amonitas, a los de Seoc, a los de Moab, a todos ellos que lo dejen pasar. Si vamos a beber vuestra agua, entonces vamos a pagar. Si nuestro ganado come el pasto de ustedes, vamos a pagar. Pero el asunto es que lo hacen frente al pueblo de Israel y no lo dejan pasar. En el versículo 21 dice, pero Jehová Dios de Israel entregó a Sehón y todo su pueblo. Ese es con Moisés la derrota, ¿no es cierto? Versículo 22 dice, se apoderaron también todo el territorio del amorreo desde Arnón hasta Jaboc y desde el desierto hasta el Jordán. Así que lo que Jehová, Dios del Israel, desposeyó al amorreo delante de su pueblo Israel, ¿pretendéis tú apoderarte de él? Y dice en el versículo 26, cuando Israel, este verso debe de estar, este versículo debe estar en la mente de cada uno de ustedes, ya que son fechas aproximadas, no son fechas exactas, pero aquí vemos que
tras hacer una breve narración histórica, está diciendo versículo 26, cuando Israel ha estado habitando por 300 años en Hesbón y sus aldeas, a Aroer y sus aldeas, todas las ciudades que estaban en el territorio de Anón, ¿por qué no habéis recobrado en ese tiempo? O sea, ya nuestros papás ya han vivido en esta tierra 300 años. Ya hemos leído en Hechos capítulo 13, versículos 20. Pablo está diciendo que Israel habría estado 450 años ya, hasta Samuel habrían estado viviendo en el tiempo de los jueces 450 años. Entonces, más 900 años, más o menos es entre los años 1400, 1390, 80, por ahí, ellos están ya en la tierra de Canaán, ya viviendo mucho tiempo, y en ese tiempo es que la tribu de Galat tiene problemas con los amonitas y con los filisteos, ¿ya? Entonces, hacen frente y como es la batalla, lo que tenemos que entender que la batalla realizada por el pueblo de Israel en Canaán era la batalla de Dios, no era batalla del pueblo de Israel. El pueblo de Israel era un instrumento de justicia frente a la maldad que existía en los pueblos cananeos, del amorreo, del eteo, del jebuseo, de toda esta gente. Todo el pecado de esta gente había subido a la presencia de Dios. Es decir, Dios no estaba de acuerdo con todas las prácticas malvadas que hacían los cananeos. ¿Ya? Ahora, hemos dicho, no nos dijimos. Como segundo punto, Jefté realiza un voto incorrecto, un voto indebido, un voto que no debía de pronunciar Jefté. Como dice en la conclusión en la última parte del último versículo de Jueces, capítulo 21, 25. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía, cada uno, incluido necesariamente los caudillos. En este caso, el líder, que es el caudillo Jefté, que liberta a los de Galat, entonces hace un voto incorrecto. Los amanitas no hacen caso, por lo que no han hecho caso a los razonamientos de Jefté, diciendo versículo 28, dice, más el rey de los hijos de Amón no atendió a las razones que Jefté los envió. Y el espíritu de Jehová vino sobre Jefté y pasó por Galat y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galat, y de Mizpa de Galat pasó a los hijos de Amón. Y Jefté hizo voto. Esto es lo que no debía de hacer Jefté. Dice, y Jefté hizo voto a Jehová diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová. Es decir, cualquiera, no está diciendo
mi hija, mi esposa o una persona, no está diciendo, pero está diciendo que va a ser un sacrificio humano, cosa que no está permitido dentro de la voluntad de Dios. Entonces, en sus versículos 30 y 31 dice, será de Yahvé, será del Dios eterno, el que va a salir a recibir, ¿no? Y en el versículo 32 está diciendo, y desde Arnón, desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades hasta Las Vegas de las viñas, los desotó con grande estrago, como es la batalla de Dios. Entonces, así sean en miles, así sean en centenares, entonces no hay quien pueda hacer frente a la voluntad divina y hay una derrota catastrófica que realiza, que caen, pierden los amonitas. Y Jefté y fue Jefté hacia los hijos de Arnón para pelear contra ellos y Jehová los entregó en sus manos. Y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades. Entonces, 34, entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, he aquí que su hija salía a recibirle con panderos y danzas. Y ahí está toda la tragedia. Dice, ay, hija mía, que tú has, ¿cómo dice? Cuando, versículo 35, cuando él vio, rompió sus vestidos diciendo, ay, hija mía, en verdad me has abatido y tú mismo has venido a ser causa de mi dolor porque le he dado palabra a Jehová que no poder retractarme, no voy a poder volver atrás. Y dice, versículo 36, ella entonces respondió, Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste. Y aquí Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. ¿No? Y bueno, no dice la palabra de Dios si Jefté ha hecho el sacrificio humano, ni tampoco los demás escritos, dando a entender de que no se hizo el sacrificio humano, pero la hija de Jefté habría quedado soltera, es decir, ya no se casó, no tuvo una familia, no tuvo su esposo. Entonces vemos, mire, las situaciones, los desórdenes que había en los tiempos de los jueces, tanto a entender de que era urgente y necesario de que hubiese un rey en el pueblo de Israel para que pudiese haber administración, interpretación, aplicación de la palabra de Dios. Y ahí tenemos nosotros en el versículo capítulo 12 del 8 al 13 tenemos los diferentes jueces pacíficos, ¿no? Isbán, Elón, Abdón, ¿no? que muestran en 30 asnos, 30 ciudades. Bueno, cosa que no hay un mensaje, uno donde podamos aplicar la palabra, así tenemos que vivir, así tiene que vivir la iglesia, no hay una así, ¿no? Entonces tenemos por último en capítulo 13,
15 y 16 nos está hablando acerca del último juez guerrero, que sería Sansón, ¿no? Sansón, ¿ya? Dice, capítulo 13, versículo 1, dice, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años, ¿no? Entonces los hijos de Israel vuelven a pecar. Ese es el ciclo de vida ha sido durante los 400 años, los 450 años. El ciclo de vida de Israel ha sido pecado, castigo, arrepentimiento, libertad, ¿no? Es lo que ha pasado. Entonces, en el versículo 3 nos dice, versículos 2 para entender, y había un hombre en Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril. Nunca había tenido hijos. En el versículo 3, a esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí tú eres estéril, nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo, ¿no? Y Dios le promete un hijo. El ángel de Jehová, que es nuestro Señor Jesucristo, pues le promete que va a tener un hijo. Y Manoa, que es el esposo en el versículo 20, en el versículos 8, entonces oró Manoa a Jehová y dijo, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelve ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Dios oyó la voz de Manoa y el ángel de Jehová volvió otra vez a la mujer. Entonces ella en el campo, más su marido Manoa no estaba con ella, y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido diciendo, mira, se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoa y siguió a su mujer y vino al varón y le dijo, ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo, yo soy. En el libro de Éxodo capítulo 3, en ahí también, otra vez más, ahí se ve el yo soy. ¿Y quién es el yo soy? Es nuestro Señor Jesucristo. Yo soy el Dios libertador, el Dios que es la fuerza de Dios, la fuerza y el poder de Dios, Jehová de los ejércitos, ¿no? Entonces, ahí vemos el escrito. En versículos 12 dice, entonces Manoa dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe de ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Y el ángel de Jehová respondió a Manoa, la mujer se quedará de todas las cosas, se guardará, perdón, la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. No tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, no comerá cosas inmundas, guardará todo lo que le mandé. Entonces, versículo 15. Entonces Manoa dijo al ángel de Jehová, te ruego nos permitas detenerte y te prepararemos un cabrito. Y el ángel de Jehová respondió a Manoa diciendo, aunque me detengas, no comeré de tu pan, mas si quieres, haz holocausto, ofrenda a Jehová. Y no sabía Manoa
aquel fuese el ángel de Jehová. Entonces dijo Manoah al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra te honremos. Y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Eso vemos en el libro de Isaías, consejero, Dios fuerte, ¿no? Entonces, Manoah tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña y Jehová, el ángel, hizo milagro ante los ojos de Manoah y su mujer. Porque aconteció que cuando la llama subió del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en las llamas del altar ante los ojos de Manoah. Y Manoah dice, ciertamente somos personas muertas, ¿no? Pero ahí podemos ver la sabiduría de una mujer, de su esposa. Dice, sí, nos hubiera querido matar y a 1000 años hubiéramos muerto, pero él no nos mató, ¿no? Y podemos ver entonces ahí eh, uno de los prodigios maravillosos que podemos ver en la vida de Manoah y en la vida de su esposa, ¿no? Su esposa no podía tener un hijo, pero ya está embarazada, ya está a punto de tener su hijo y ahora dice que es un nazareo, un entregado a Dios. No es que la fuerza radicaba en sus cabellos, no. Ese era un símbolo de obediencia, así como la circuncisión. Lo que el pueblo de Israel cortaba el prepucio de su órgano masculino, esa era una muestra de obediencia. Entonces, de la misma manera, el tener las guedajas de sus cabellos sin haber tocado, sin que navaja hubiese tocado sus pelos, entonces ahí podemos ver que en Sansón radicaba la fuerza, pero no por lo que tenía cabellos largos, sino por lo que era obediente al mandato de Dios y la disposición de Dios. Y en el versículos 4 del 14 dice, mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues que al tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Hay algunos hechos, como por ejemplo la venida de Moisés, el usarle a Moisés como el libertador, o Abraham mismo. Entonces, o el mismo sacerdote Melquisedec, son cosas que solo Dios sabe el por qué ha hecho estas cosas, ¿no? Por eso, el libre albedrío y el señalamiento, es decir, la predestinación, podemos decir. Entonces, en algunos casos, Dios ha determinado o ha predestinado el liderazgo de ciertas personas, y en este caso es Sansón, uno de los destinados. Y cómo podía libertar al pueblo de Israel era a través de su vida moral. Él tenía deseos de tener su pareja, su esposa, tener relación sexual, y se llega y se enamora de una mujer de Timnat, y todo esto venía de parte de Dios. Timnat, una vez que hay la boda, todo aquello,
se lo entrega su mujer de Sansón al amigo de Sansón, ¿no? Y Sansón se hace venganza, agarra zorras y quema las espigas de los filisteos. Todo esto, dice 14:4, dice, más su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos miraban sobre Israel y dominaban sobre Israel. Y Sansón descendió con su padre, con su madre a Timnat. Cuando llegaron a las piñas de Timnat, ahí viene el Espíritu de Dios, coge a un león, lo mata y no dice nada, no dice nada. No les descubre que había peleado con un león y lo había matado, nada, ¿no? Y lo despedaza como sin nada. En el versículo 8 dice, volviendo después de algunos días para tomar, se apartó del camino para ver del cuerpo muerto del león, que en el cuerpo del león había un enjambre de arvejas y un panal de miel, ¿no? Ahí le da a sus papás todo aquello, aunque él no tenía que comer miel, pero está comiendo, ¿no? En el versículo 12 dice, y Sansón le dijo, yo os propondré ahora un enigma, ¿no? Y el enigma es, dice, entonces les dijo, del devorador salió comida y del fruto salió, y del fuerte salió dulzura. ¿Qué es? Es decir, ¿no? Del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. ¿Qué es? Entonces, versículos 16, y lloró la mujer de Sansón en presencia de él y dijo, solamente me aborreces y no me amas, pues no me declaras el enigma. Porque los jóvenes filisteos estaban combinando a la esposa de Sansón, ¿no? Entonces, pero tanta molestia, Sansón declara, ¿qué cosa más dulce que la miel y qué cosa más fuerte que el león? Y él respondió, si no haréis con mi novilla, nunca hubierais descubierto mi enigma, ¿no? Y mata a los filisteos, les da las ropas, las propuestas, todo eso, ¿no? Y después de un tiempo, Sansón vuelve a querer visitar a su esposa y el asunto es que se topan con el siguiente relato. Del capítulo 15, versículo 1. Aconteció después de algún tiempo en que los días de la siega del trigo, Sansón visitó a su mujer con un cabrito diciendo, entraré a mi mujer en el aposento, mas el padre de ella no le dejó entrar. Y dijo el padre de ella, me persuadí de que la aborrecías y la di a tu compañero, más su hermana menor no es más hermosa que ella, tómala pues en su lugar. Entonces Sansón caza zorras y destruye el sembradío de los filisteos, ¿no? Y los filisteos lo matan a su mujer, a su suegro,
y ocurre la venganza de Sansón, ¿no? Con las zorras. ¿Ya? En el capítulo 15, versículos 9, dice, entonces los filisteos subieron, acamparon en Judá y extendieron en Lej. Y los varones de Judá le dijeron, ¿por qué habéis subido? Dice que quieren agarrarle a Sansón, lo prenden, a Sansón lo agarran. Y en versículo 15 dice, y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió su mano y la tomó y mató con ella a 1000 hombres. Entonces dijo, con quijada de un asno, un montón, 2 montones. No, y ahí está, 1000. Teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo, tú has dado victoria, grande salvación al pueblo de Israel, pero ahora Sansón está extenuado, ¿no? Y Dios hace el milagro que hubiese una fuente de agua, ¿no? Versículo 20, ahí nos está diciendo qué tiempo había juzgado Sansón. Y juzgó a Israel los días de los filisteos 20 años. Es decir, es decir que Sansón habría administrado, había regentado por tiempo de 20 años. ¿Ya? Los filisteos en sí, a ver, ¿alguien puede leer Génesis capítulo 10, versículo 14? A ver, hermana Domi, lee. Génesis 10, 14. ¿Alguien? Bueno, a Amén, ver, pastor. lea, hermana. Ya. Génesis 10, versículo 14. Ajá. A Patrocín. ¿Sí, no, pastor? Sí. Ya. Génesis A, capítulo 10, versículo 14. ya. A Patrocín, a Casluim, de donde salieron los filisteos, y a Caftorim. Ahí está, ¿no? Es decir, en capítulo 10 dice en versículo 1, antes del versículo 1, como ayuda, dice los descendientes de los hijos de Noé. ¿No ve? Y dice, versículo 6, los hijos de Cam, Cus, Misraim, Fut y Canaán. Dice, ¿no es cierto? Esos son los hijos de Cam, ¿no? Cus, Misraim, Fut y Canaán. ¿Ya? Y en el versículo 14 dice, a Pastrusim, a Calsluhim, de donde salieron los filisteos, y a Caftorim, ¿no? Entonces, ¿estos quiénes son? Estos son, dice, versículos 13, Misraim engendró a Ludim, Anaim y Lehabim y Naftujim, ¿no? Entonces, Misraim. ¿Y quién es Misraim? Misraim en el versículo 6 nos está diciendo que es el hijo de Cam. En otras palabras, los filisteos eran hijos de Cam. ¿Está entendido? ¿O no está entendido? ¿Lo ve? Ya. Ahora. Ya dijimos en capítulo 15, versículos 14
del nazareato de Sansón no era que la fuerza de su humana vida estaba en los cabellos, sino estaba en la obediencia. Ahí podemos ver en 15:16 que con la quijada de un asno ha matado a 1000 filisteos. Había juzgado por 20 años Sansón. Sansón se llega a una mujer ramera y en el capítulo 16, versículo 1 al 3, ahí toda la noche está durmiendo con la mujer ramera y a la amanecida se lo cargan las puertas. Aquella noche, versículos 12, aquella noche diciendo hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche y a la medianoche se levantó tomando las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y sus cerrojos, se lo echó al hombro y se fue. Y la subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Entonces, ahí nomás podemos ver nosotros lo que dice en el libro de Deuteronomios en sus últimos versículos. Dice, ¿cómo es posible que un hombre haga huir a 1000 y 2 a millar? Es una cosa de locos, ¿no? Pero para Dios no hay cosa imposible. A Jeremías le preguntan, no recuerdo muy bien en este momento el capítulo, ahí le pregunta, yo soy Jehová, dice el Dios de toda carne. ¿Habrá alguna cosa difícil para mí? No hay nada. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. En otras palabras, de la nada, Dios ha hecho el cielo y la tierra. ¿En qué tiempo? No es que como algunos escritores están diciendo que han pasado la era cuaternaria, la era terciaria. No. Para Dios no hay eras geológicas. Para Dios no hay cosas imposibles y difíciles. El problema es nuestra fe, ¿no? Lo que en algunos escritos de Moisés, en los escritos de Rey Salomón, nos da a entender de que Dios ha creado en 6 días todo, ¿no? Entonces, hermanos, aquí nos está mostrando eso, el poder extraordinario de Sansón, ¿no? Y en capítulo 16, a partir del capítulo 16, a partir de versículos 4 hasta el versículo 31, nos habla acerca de la debilidad de Sansón. Bueno, Sansón era, como podemos decir, un hombre de ojos alegres, ¿no? Siempre estaba con una muchacha. Y a principio estamos leyendo, dice, esto venía de parte de Dios. Bueno, yo no sabría decirles, hermanos, algunas cosas son imposibles de poder decirle o reafirmar, fue así. No puedo decirlo, hermano. Pero ahí hemos leído, ¿no? Al respecto de su señora, que había sido quemado por fuego juntamente con su suegro Timnat, ¿no? Y se venga, ¿no? Ahora se enamora de otra muchacha que en este caso dice su nombre. ¿Quién era la muchacha?
Dalila, ¿no? Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y una y otra vez, ¿en qué consiste? Dice, no, mira, versículo 6 dice, Dalila le dijo a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y él respondió, Sansón le respondió, si me atare con 7 miembros verdes que aún no estén en frutos, entonces me debilitaré. Y lo prepara las puertas y lo rompe como si nada. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Si nosotros vamos a jugar con el fuego, va a haber un momento en que nos vamos a quemar, nos podemos incendiar. Es lo que ha pasado. Una y otra vez Sansón se está haciendo la burla de Dalila, pero Dalila insiste, persiste con su intención, porque detrás de todo aquello está recompensa en miles y miles en esos tiempos para que ella pueda vivir el resto de su vida, ¿no? Versículo 16 dice, aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Y le descubrió, ahí está, el diablo es suspicaz, astuto. Y en este caso, la astucia de Dalila ha funcionado. Y le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja. Y lo recuerdan, le queda totalmente calvo. No es que, otra vez más les digo, no es que la fuerza estaba en su cabello, sino se trata de la obediencia. Si nosotros no vamos a obedecer a la voluntad de Dios, sí o sí vamos a caer. Como en estos casos, por ejemplo, hoy es Feria de Todos Santos, que alguien, ya eres cristiano, pero házmelo una oracioncita para tu tío el difunto, para mi señora la difunta. Aparentemente uno puede hacer, pero ha caído, ha pecado. Eso ha sido de Sansón. Él cayó, él ha sido engañado. Él cayó en las artimañas del enemigo, en este caso de Dalila. Descubrió todo su corazón, dice, ¿no? En el versículo 18, todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero. Ella lo hizo que se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre quien le rapó las 7 guedajas. Y quedó, el versículo 20 dijo, y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Luego que se despertó él de su sueño y dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé, pero él no sabía que a él Dios lo había abandonado, lo había dejado. Sin Dios no hay nada, hermanos. Con Dios podemos todo, sin Dios no hay nada. Y cae bajo las artimañas del enemigo y le sacan los ojos, le hacen prisionero, muere. Y hay un tiempo, después de un tiempo, dice la palabra del Señor. Entonces, versículos 23.
16:23. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificios a Dagón, su dios, ¿no? Para alegrarse, dijeron, nuestro Dios entregó a nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Pero el problema es que Sansón es verdad que como israelita era enemigo de los filisteos, pero Sansón no habría derrotado a los 1000 y se lo habría cargado las puertas de Cron, todo eso. Como hombre no habría hecho nada, pero Dios lo ayudó. Dios estaba con él. Y dice el versículo 24, y viéndolo el pueblo, alabaron a sus dioses, diciendo, nuestro Dios entregó a nuestras manos, nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo, al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Aconteció cuando sintieron alegría, su corazón estaba tan contento, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta, para que sirva de payaso. Llevaron a Sansón y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. Entonces, esa palabra hay que tomar en cuenta, entonces, tiempo. Hubo un tiempo, Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano, acércame, palpar las columnas. Versículo 27, y la casa estaba llena de hombres, mujeres y todos los principales de los filisteos estaban allí. En el piso alto había como 3000 hombres. Sansón había matado como 1000 hombres, ahora había como 3000, 2 veces más. Mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces, otra vez más, reitera, entonces, otro tiempo, clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, Dios eterno, acuérdate ahora de mí, fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, en otras palabras, por última vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos de mis 2 ojos. Dijo, versículo 30, y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron mucho más de los que habían matado durante su vida. Descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre y le tomaron y lo llevaron y lo sepultaron en Sora Estatol, ¿no? Sepulcro de su padre, Manoa. Manoa juzgó otros 20 años, 20 más 20, 40 años de paz, 20 años en el liderazgo de Sansón y 20 años bajo el liderazgo de su papá Manoa, ¿no? Y como apéndice del libro podemos decir 3 hechos a falta de rey, a falta de un líder que pueda conducir. En otras palabras, hermanos, a falta de líderes consagrados a Dios. Hoy la iglesia estamos sufriendo como este tiempo, como el apéndice del libro de Jueces, mis queridos hermanos. Ustedes verán en el libro de Apocalipsis, en sus primeros capítulos, hasta el capítulo 3 creo que es, donde están las iglesias gentiles de Asia. Y la última iglesia es la Odisea.
¿no? Y cada iglesia parece que representa una etapa de vida. Y la Odisea sería la última etapa. En este caso, el apéndice. La última vuelta, la última carrera, la última etapa de vida de los jueces, en este caso en el libro de Apocalipsis capítulo 3, la iglesia de la Odisea, por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Tú dices que tengo oro, tengo plata, veo bien, estoy bien de salud, pero dice, eres un pobre miserable, desnudo, ciego. La solución está, dice, de mí compra oro refinado, de mí compra colirio. Querida iglesia, queridos hermanos, líderes, estudiantes de la palabra de Dios, deamos nuestro tiempo a la meditación de la palabra de Dios. ¿De qué va a servir que tú tengas título de licenciado, de magíster en teología? De nada. No es que no sirve, sirve ya. Puede ser que hagas dinero, puede ser que seas un pastor en prestigio y tantas otras cosas, pero no hemos aplicado, no hemos vivido la palabra de Dios, estamos miserablemente perdidos. Eso dijo nuestro Señor Jesucristo. Yo soy la vid verdadera. El que en mí permanece lleva fruto, dice. Entonces, mis queridos hermanos, aquí lo que podemos ver en el apéndice del libro, o sea, las últimas partes los últimos capítulos de jueces, a falta de hombres consagrados, de hombres entregados a Dios, podemos ver una mamá que tenía una imagen que quería hacer con su plata una imagen de talla, ¿no? Una imagen doméstica, un Dios doméstico, ¿no? Y eso nos está hablando en capítulos 17, versículos 1 al 13, ¿no? Micaía tenía una casa llena de dioses. ¿Cómo está? ¿De qué está lleno nuestro corazón? Vosotros sois el templo de Dios, dice. Si somos el templo de Dios, ¿de qué está lleno nuestro corazón? Un joven levita visita a Micaía y lo hace su sacerdote, ¿no? Eso nos está hablando en versículos 9 al 13 del capítulo 17. Y Micaía le dijo, ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió, soy de Belén de Judá, voy a vivir donde pueda encontrar un lugar. Entonces Micaía le dijo, quédate en mi casa, serás para mí mi padre y sacerdote, yo te daré 10 ciclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó, ¿no? Un levita, ¿qué tenía que hacer? Tenía que enseñar la palabra de Dios. Pero este levita estaba siendo contaminado con la idolatría de Micaía. Ay, qué pena es, hermanos. Qué pena es ver que poco a poco nos vamos alejando de la doctrina bíblica a una doctrina de teología humana, de pensamiento humano. En capítulo 18, entonces, podemos ver, ya dijimos, ¿no es cierto? Jefté está diciendo, nosotros hemos vivido 300 años en esta tierra. ¿Por qué no han reclamado en su debida oportunidad? Y los de Dan no tenían tierra donde vivir. ¿Ah? No tenían.
En aquel versículo 1, 1, en aquellos días no había rey en Israel. Y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí, dónde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. Ahí está una prueba de que Josué no había conquistado todo la tierra de Canaán, sino sectores principales. ¿Para qué? Para que el pueblo de Israel, la generación joven, pueda conocer guerra, pueda seguir conquistando lo que Dios había prometido a los pueblos de Israel. Entonces, le roban sus dioses de Micaía y se lo llevan y Dan consigue su tierra, ¿no? En el versículo 27 nos está diciendo, y ellos, llevando las cosas que había hecho Micaía juntamente con los sacerdotes que tiene, llegaron raíz al pueblo tranquilo y confiado, los hirieron a filo de espada y quemaron la ciudad, y quemaron la ciudad, y no hubo quien los defendiese, y quedando de este modo el pueblo, la ciudad de Dan, ¿no? Otra de las cosas que podemos ver, también un levita cobarde y la tribu de Benjamín que camufla, que defiende a hombres perversos que habían hecho el uso sexual de toda la noche. No dice qué cantidad de personas, pero abusaron de la esposa del levita toda la noche y la mataron. Y este levita le cortejea a su esposa y envía sus restos mortales tribu por tribu. Y al tribu de Israel, las 11 tribus de Israel dicen a los de Benjamín, entrega a esos hombres perversos. Y a esos hombres perversos no quieren entregar y hay guerra. Casi le hacen desaparecer a toda la tribu de Benjamín. Solo quedando 600 hombres. Dice 20:47, pero se volvieron y huyeron al desierto, a la peña de Rimón, 600 hombres, los cuales estuvieron en la peña de Rimón 4 meses. Casi lo borran. Del simiente de Benjamín solo quedaron 600. Y ahora, como habían juramentado que no van a dar mujer, nada, entonces, una vez tranquila, eso también nos enseña, ¿no? Hay veces cuando estamos exasperados, estamos con la sangre hirviendo, como dicen, tomamos determinaciones inapropiadas. Y una vez que nos tranquilizamos, recién nos arrepentimos. ¿Qué he hecho? Yo les cuento, hermanos, de que yo trabajé en la empresa COFAR un determinado tiempo. Y con el contador general tuve un pequeño desliz. Pudiendo haberme perdonado, pudiendo haber pedido perdón del contador, hasta estos momentos tal vez hubiera seguido trabajando en la empresa COFAR. Pero lamentablemente la mala determinación, la mala decisión, estoy donde estoy. Muchas veces tardes son los pesares. Los hermanos, eso es lo que ha pasado. Por la determinación hecha, no había remedio, entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Está a punto de desaparecer una tribu, la tribu de Benjamín. Entonces, indagan y dicen, ¿qué pueblo no ha subido? No había ido a la guerra Jabes de Galaad. Y con
y matan a los de Jabes de Galat, a los hombres y a las mujeres que no han conocido varón, los dejan con vida y los entregan, pero aún faltaba para los 600. Hay una fiesta, entonces de esa fiesta roben mujeres y empiezan a robar y así terminó narrando el escritor de Jueces con estas palabras. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Eso es lo que ha pasado en el libro de Jueces. Ahora, si nosotros abrimos el libro que continúa, es el libro de Ruth, que tiene apenas 4 capítulos. ¿Ya? ¿Y cuál es el propósito? El propósito es para hacernos ver que dentro de ese pueblo desobediente, desleal, que adoraban a falsos dioses, que estaban siempre en rebeldía contra Dios, también había un pequeño pueblo temeroso de Dios. Nos hace ver que sin Dios la tierra que fluía leche y miel puede ser una tierra que no da nada, que solamente provee hambre. Noemí y Elimelech, que son los personajes centrales de este libro, son de la tierra de Belén. Y Belén quiere decir casa de pan. O sea, donde había pan. Posiblemente procesaban pan. Pero hermanos, en tiempo de Elimelech, en tiempo de Noemí, había escasez de pan. Había sufrimiento. ¿Ya? Otro propósito era poner de manifiesto de que una mujer extranjera que no pertenecía al pueblo elegido, o sea, al pueblo de Israel, ingresa por su fe, por su persistencia a la línea genealógica del Señor Jesucristo, por su valor y por su determinación. Eso podemos ver en Mateo capítulo 1, versículo 5. El que confía en Dios, los que confiamos en Dios, aunque puede ser posiblemente que estamos acabando mal, pero nunca jamás nuestro fin será desastroso. En la casa de Jehová, dice Salmo 23, moraré por largos días. ¿No? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar y junto a aguas de reposo me pastorea. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Entonces, es lo que nos está demostrando el libro de Ruth. El que ha escrito el libro de Ruth. Posiblemente el que escribió es el profeta Samuel. ¿Ya? Otra de las cosas también es informar cómo era la familia en los tiempos de los jueces. ¿Todos eran malos? ¿O había también nobleza? ¿O había también piedad? ¿O había también la gracia de Dios? Estaba también de manifiesto.
y mostrar que en Israel no solo predominaba la anarquía, sino también existían personas temerosos de Dios, como quienes, como vos, como Ruth, como Noemí, como Elimelech, como Samuel, como Ana. ¿Cómo podemos dividir el libro? Como tiene 4 capítulos, cada capítulo narra casi diferentes etapas de vida, ¿no? El capítulo 1, podemos decir, la vida ejemplar de Noemí. La vida ejemplar. Por la vida ejemplar de Noemí, Ruth toma la determinación de ir con su suegra a la tierra que no conocía ella. Ruth junto a Noemí mora en Belén, en capítulo 2. En capítulo 3, vos hace la promesa de redimir a Ruth. Capítulo 3. Yo te voy a redimir. Es decir, el Goel, un pariente cercano, podía redimir a la persona que no ha podido levantar descendencia para que no pueda perder su tierra. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dice nuestro Señor Jesucristo. En el último capítulo podemos ver que vos redime a Ruth, y Ruth es la esposa de vos, y por ser esposa llega a ser madre. Y la alegría, la tristeza que tenía Noemí, termina en siendo gozo, alegría. ¿Ya? Eso, hermanos. Ruth, posiblemente quiere decir amiga, tiene significado. ¿Ya? Entonces, podemos llamarle también a este libro la perla de la fe. ¿Por qué? Porque el resumen del libro se da en este versículo. Capítulo 1, versículos 16. Ustedes verán que después de lo que 10 años habían estado en tierra de Moab, un habitante de la casa de Belén, de la casa de pan, de la casa de abundancia, en tierra donde vivían personas descendientes de Lot, hijos de incesto. ¿No? Dice, llegaron pues a los campos de Moab, estoy leyendo versículos 2, se quedaron allí y murió Elimelech, marido de Noemí, quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de uno era Orfa, el nombre de otro era Ruth. Habitaron allí unos 10 años y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así las mujeres desamparadas de sus 2 hijos y sus maridos. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab de que Jehová había visitado a su pueblo para darlos pan. Se llega a enterar Noemí de que en Belén había pan y decide volverse, ¿no? Y en este retorno es lo que está el versículo 6. Dice,
Versículos 13, 1:13. Habéis vosotros de esperarlo hasta que fuesen grandes. Habéis de quedaros sin casar por amor a ellos. No, hijas mías, que mayor amargura tengo por vosotros, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Orfa, después de haber llorado, es verdad que su suegra no puede darle esposo, y Orfa dice que más o menos da a entender que desea tener su familia, desea tener sus hijos, y vuelve a su tierra, vuelve a su Dios, vuelve a lo que ella, a lo que sus parientes hacen, adorando a dioses falsos, todo aquello. Y Noemí dijo, en versículo 15, tu cuñado se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Y esto es lo precioso. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje. ¿Por qué? Dice, no te voy a dejar. Esa es una resolución de fidelidad a su suegra, inquebrantable, ¿no? Y dice, donde quiera que tú fueres, iré yo. Es una determinación. Iré yo. ¿Y dónde estaba yendo Noemí? Estaba yendo a Belén, a la casa de pan. Entonces dice Ruth, yo también iré a la casa de pan. Donde tú murieres, moriré. ¿No? No, más adelante. Donde quiera, iré yo. Y donde que vivieres, viviré. Donde decididamente renunció a su pueblo. Donde tú vivas, yo voy a vivir. Si tú vives en una choza, yo en la choza. Estoy listo para renunciar a las comodidades que tengo en Moab. Dice, tu pueblo será mi pueblo. En otras palabras, estás renunciando a Moab, a su nacionalidad. No, yo renuncio por vos, renuncio a mi nacionalidad. Ya no soy moabita, yo soy un israelita. Una decisión anticipada. Ni siquiera el pueblo de Israel lo había recibido a Moab por ¿cómo se dice esto? A un gentil convertido al judaísmo. Me olvidé, mis queridos hermanos. No había sido aceptado todavía, pero ella ya se ha hecho judía. ¿No? Una decisión anticipada. Sin haber sido aceptado, ya ella es hebrea. Tu pueblo será mi pueblo. Tu Dios, mi Dios. Renuncia a sus dioses, a sus falsos dioses. El Dios eterno va a ser mi Dios. Donde tú mueras, moriré. Unidos, tú y yo, hasta la muerte. Solo la muerte puede hacer separación entre nosotras dos. ¡Qué determinación! Por esta determinación también hubo el Goel, el Redentor.
Nosotros estuvimos perdidos igual, sin esperanza. Pero Cristo Jesús dio su vida en la cruz del Calvario. Y Él es nuestro Redentor. Él es nuestro rescate. Él es el que ha pagado todo por nosotros. Noemí, que se dice, no me llamen Noemí, llámenme Mara, llámenme amargada, llámenme Hiel. Pero hay veces esas son decisiones humanas. Pero la última palabra la obtiene Dios. Y podemos ver en el último capítulo, Noemí no solamente está sonriendo a la vida, sino tiene un heredero que llegaría a ser el abuelo de nuestro Señor Jesucristo. Y Noemí, y Ruth llegaría a ser la abuela de nuestro Señor Jesucristo. Fue el pariente cercano de la muerte a la vida. La familia de Noemí, con su nuera Ruth, estaban completamente destinados a morir, sin tener descendencia. De acuerdo a la ley, el pariente cercano tenía la obligación de redimir, de ser el Goel, el rescatador, el redentor, al pariente que no ha llegado a tener descendencia. Nosotros, la paga del pecado es muerte, pero dicen más la dádiva de Dios a través de Cristo Jesús es vida eterna. Comprar la herencia, prosperidad. Adán había vendido su señorío a la serpiente, lo cual fue rescatado por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. El Goel tenía que vengar la sangre de su pariente. Su pariente había quedado sin descendencia, habían muerto. Pero Goel, vos, toma a Ruth por esposa y ahí está el hijo. Vos. Ahí está el hijo. Ahí está el hijo. ¿No? Obed, vos engendró a Obed engendró a Isaí engendró a David. ¿No? Entonces, hermanos, levantar descendencia de pariente fallecido, ese era el deber de Goel, conocido como la ley del levirato, ¿no? Cristo se ha hecho esclavo por nosotros. Él ha pagado las consecuencias. Derramó su sangre preciosa por nosotros. ¿No? Entonces, hermanos, ahí podemos ver vos como padre bendijo a Ruth, como amigo lo animó a Ruth, como pariente deseó redimirle a Ruth y como patrón recompensó a Ruth. Vos, ¿no? Vos le bendijo, o sea, bendito. Eras una mujer que realmente mereces todos los encomios. Como amigo, ánimo, yo te puedo redimir. Por ser el pariente cercano, pero había otro pariente cercano, la cual no quiso redimir, ¿no?
Así es lo que nos habla el libro de Ruth, la familia hebrea. En aquellos tiempos, en el libro de Ruth podemos ver la familia, ¿no? El gobierno patriarcal. No era el patriarca, no era el mandamás de la familia. En primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 5, ahí nos está hablando de la pureza. Es decir, la familia hebrea, la esposa del hebreo, tenía que mantenerse pura, digna, ¿no? La familia era un lugar de felicidad. La familia era un lugar de la escuela, de la educación. Nos está hablando eso en Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 9. Estando en la calle, caminando en todas circunstancias. Tienes que repetir de mí. Entonces, hermanos, dice en la vida judía, podemos ver damas sabias. Y ese es el caso de mamá de Sansón. No dice su nombre, pero dice en el versículo 23, 13, 23. Y su mujer les respondió, si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas las cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. El libro de Proverbios, capítulo 10, mujer, o sea, mujer virtuosa, ¿quién lo va a encontrar? Y la Biblia dice, no, le haré ayuda idónea. Y la Biblia, en el libro de Génesis, nos habla de Is, que quiere decir varón, de Isha, mujer. Y el libro de Gálatas nos dice, ya no hay varón ni mujer, porque ante los ojos de Dios somos todos iguales. Y si así es, entonces en muchos aspectos estamos no estamos valorándonos los unos a los otros, los varones a las mujeres y las mujeres al varón. Porque ante los ojos de Dios todos somos iguales. Que debemos ayudarnos en todo aspecto, en las potencialidades que Dios nos da. También se ha visto casamientos en segundo libro de Reyes, capítulo 11, ahí podemos ver que hay un casamiento por interés gubernamental, lo cual trae resultados negativos. No todas las señoras ni todos los hombres son generosos y virtuosos, ¿ya?
En el libro de Job nos está hablando acerca de los valores, la modestia y la gentileza. Job capítulo 5, versículos 24. Las bodas se realizaban para los jóvenes solteros, vamos a decir así, para las damas vírgenes, los días miércoles, para que pueda perdurar la fiesta. Días miércoles. Y para los que querían, para los viudos, así que querían casarse, los días jueves, porque no ameritaba hacer mucha fiesta, ¿no? Entonces, es lo que podemos ver en cuanto a la familia hebrea, ¿ya? Y vamos a terminar diciendo, en tiempo de los jueces, podemos decir, cada quien hacía lo que bien le parecía. No hubo un juez determinante, a excepción del profeta Samuel, el único. Dentro de todos los jueces, Samuel ha llegado a ser uno de los jueces, uno de los profetas eminentes. Eso vamos a ver en capítulo 1 hasta 8, ahí cuando el pueblo de Israel está pidiendo rey. Entonces, hermanos, paso a paso nos da cumplimiento a lo que dice en Deuteronomio. Profeta como yo los va a levantar. ¿Ya? Entonces, el profeta como yo, entonces ahí está nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Israel, en esos tiempos de los jueces, pide rey, desea ser igual que los otros pueblos y tiene un fracaso rotundo. ¿Por qué? Porque los reyes no han llegado a ser la solución. Desean ser como las otras naciones. Las otras naciones eran idólatras y ellos llegan a ser idólatras. Y en otras palabras, Israel rechazó a Dios, el gobierno de Dios. Ya no quiere ser ayudado por Dios, sino quiere ayuda visible, ayuda humana. Israel no hace caso a las advertencias, a las advertencias de los profetas y se vuelve una nación que llega a ser otra vez sometido a esclavitud. Uno al imperio asirio y el otro al imperio babilónico. Israel desea librar sus propias batallas. Ya no quieren la batalla de Dios. Si bien si Israel va a vencer a sus enemigos, quiere tener la meritocracia de ser vencedor y no así ser instrumento de juicio frente a las naciones cananeas. Entonces, así termina el reinado la etapa de jueces, ¿ya? No sé si hay alguna pregunta y si no lo hubiese, mi batería está muy baja. Estoy en otro lugar porque ya me estaba viniendo yo para dictar clases. Entonces, por favor, antes que se muera mi celular, les llamaré lista. Iván Blanco. Iván Blanco, falta. Ya. Eliana Chauca. Presente, pastor. Amén. Buenas tardes. Franklin Cory. Franklin.
No está. Janet Calderón. Presente, pastor. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Gerardo Flores. Gerardo. No hay. Ever Calderón. Ever David Calderón. Tampoco. Miriam Hinojosa. Miriam. Tampoco. Marcos Hinojosa. Presente, pastor. Muy bien. Marisabel Manzaneda. Marisabel. No está. Rosemary Mamani. Rosemary. Tampoco está. Felipa Marca. Felipa Marca. Dominga Mamani. Presente, pastor. Amén. Hermano Martín Quispe. No está. Hermana Elisa Nina. Presente, pastor, presente. Amén. Laureano Quispe. Presente, pastor. Buenas tardes. Buenas tardes. Mario Masi. Mario Masi. Benedicta Tola. Benedicta Tola. Celia Tarqui. Presente, pastor. Buenas tardes. Buenas tardes, hermana. David Torres. Presente, pastor. Amén. ¿Alguien más no lo llamé? Pastor, va a disculpar. Me han llamado, pero en vez de presionar el botón para contestar, le voy a presionar el botón para terminar la llamada. Miriam Hinojosa. Miriam. Sí, me he Miriam equivocado de Hinojosa. botón. Miriam Hinojosa. Ya, lista, hermana Miriam. Amén, Gracias, pastor. ¿Quién? Amén, pastor Franklin, Cory, pastor. Franklin, ¿dónde estás, Cory? Ya, Franklin, Cory, ya. ¿Listo, Franklin? Muchas gracias, pastor. ¿Otro? Pastor Blanco Maita. ¿Iván? Sí, pastor. Muy bien, Iván Blanco. ¿Alguien más? Gracias, pastor. Pastor. Ever Calderón, pastor. Ever Calderón. Sí. Ever Calderón, aquí está. Ever Calderón. ¿Listo, Ever? Gracias, pastor. ¿Alguien más? Bueno, ha sido un gustazo. Vemos el día, otra vez por este mismo canal. Nos vemos a las 7 de la noche por este mismo día. El sábado que viene no vamos a estar, ¿ya? Creo que tienen una actividad por la Universidad UP, a todo eso les deseo bendiciones. Y tengan una bonita tarde, pues. ¿Hay alguna pregunta? ¿No hay? Muy bien. Oramos. Eterno Dios, gracias por mis hermanos en la fe. Te ruego que tú los bendigas, los guardes y los cuides. Tú nos quieres enseñar a través de la palabra, a través de los jueces, a través de las diferentes personalidades, en este caso como Ruth y Noemí, que una que estaba vencido por su sufrimiento, que se había acabado todo, pero había otra dama que tenía una visión de no rendirse, y era Ruth. Te ruego, Señor, de que nuestra fe
siempre puede estar anclada en ti, Padre mío. Quienes estamos en ti, siempre somos más que vencedores. Gloria a ti, Jesús, en el precioso nombre de nuestro amado y Salvador Jesucristo. Amén. Bendiciones, hermanos. Gracias, pastor. Bendiciones. Bendiciones, pastor. Bendiciones, pastor. Pastor, Muchas disculpe, no sé si ha Sí. llamado la lista Felipa Marcanina, por favor. Al último momento nomás, hermana Felipa, no, el amén nomás has escuchado. No, está más antes, ay, por favor. No has escuchado las clases. A ver, ¿de qué hemos hablado, hermana Feli? Ahora estaba hablando de Ruth. Era la oración que he hecho acerca de Ruth, nada más. No, Eso nomás has... ha hablado, Ay, porque... ay, ay. Muy bien, hermana Feli. Dios le bendiga. Bendiciones, pastor. Bendiciones, hermano. Bendiciones, buenas tardes. Hasta luego, pastor. Muchas gracias.